Nos ponemos de pie, vamos al lado del Señor. Puesto de pie. Vamos con las palmas todos. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vamos todos y decimos. Levantamos un clamor. De tu corazón,
corazón. Un pueblo unido vive hoy, con libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inundanos, en el desierto broten ríos, y azota hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo es Rey. Siempre estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo tomaré tu mano, seguro yo voy a estar. guía mis caminos, Corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras se camina, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado, con todo tu amor me cubrirás, mientras yo tomaré tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras se camina, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús.
Le hemos dicho al Señor que Él guíe nuestro camino y corrija nuestros pasos. Hemos dicho que Él es grande y fuerte. Así que yo te invito ahí por unos segundos solamente. Que con tus propias palabras tú le digas a Él: Señor, esta mañana yo necesito de ti. Esta mañana háblame. Habla mi corazón. Nuestro Dios poderoso es Rey. Lo cantamos juntos. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya, aleluya. 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 Y decimos todos: Santo, Santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Eres santo. Decimos todos: aleluya. 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 Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Hoy declaramos que eres Rey. Aleluya. Aleluya. Santo, 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 eres tú, Dios poderoso Rey. Digno eres tú,
gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por estar aquí en este colegio. Gracias, Dios, por cada persona que está en este lugar. Creemos, Dios, que tú estás aquí y que tú nos vas a hablar en este día. Señor, que seas tú hablándonos, Señor. Saber que tú eres real, que nos amas y que estás interesado en nosotros. Que has hecho este día y esta mañana para hacer algo en nuestra vida, Señor. Te pido que bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso a la banda. Ha tocado muy bien, han cantado muy bien. Ok, dile al que está a tu costado. Gracias, banda, pueden bajar si desean. Si quieren se quedan aquí como modelos, pero depende de ustedes. Ok, dile al que está a tu costado, eres churrísima. Bueno, si es hombre, eres churrísimo, ok. Algunos decían como eres churrísimo, ¡ah! Y en fe, ok. Pueden tomar asiento. Primero agradezco la invitación de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Willy, soy pastor de Gerap CDB, que es el Ministerio de Adolescentes. ¿Por ahí hay alguno? Ok, ahí, por ahí. Ok, somos el grupo de adolescentes de la Iglesia Camino de Vida y nos han invitado y gracias por la invitación. Mi nombre es Willy, soy hincha de Alianza Lima. ¿Quiénes son hinchas de la U? El Señor los va a cambiar, va a hacer la obra. Y yo sé, nadie es perfecto. No, soy hincha de Alianza, nadie es perfecto. Me encanta el fútbol, me encanta el lomo saltado. ¿A cuánto le gusta el lomo saltado? Ok, si no levantas tu mano, eso es pecado, porque el lomo saltado es el mejor plato del mundo. Entonces me encanta. Ok, en esta mañana quiero compartir acerca, y vamos a estar 3 días, entonces nos vamos a ver muy seguidos, y es mi oración, y es el por qué estamos aquí, que sea Dios hablándote. ¿Cuántos creen que Dios te habla? Ok, los que no creen, pueden creer. Lo único que pido es que en estos días tú digas, Dios, háblame. Dile, Dios, háblame. Dios, quiero escucharte de alguna manera, quiero que me hables y Dios te habla de alguna manera. Ok, en esta mañana, para los que han traído su Biblia, ¿cuántos han traído Biblia? ¿Tienen su Biblia? ¿Algunos? Ok, levante su Biblia por ahí. Ok, algunos. Ok, los jalamos a todos porque no han traído Biblia. No, mentira, ok. Entonces yo les voy a leer de mi Biblia. Y los que han traído Biblia, vamos a Lucas 9. Lucas 9, el versículo 18. Resulta que Jesús estaba con sus discípulos y Jesús en algún momento les pregunta algo. Les hace una pregunta. Dice el versículo 18, cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora, no es que Jesús necesitaba saber quién decía la gente. En realidad Jesús lo sabía. Él es Dios, Él sabía todo, pero hizo una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Él sabía la respuesta, pero no necesitaba la respuesta. Quería llamar la atención de sus discípulos. Quería ver cuál era la respuesta. Quería enseñar algo, quería mostrar algo. Él no tenía problemas de identidad. Es decir, Jesús no es que no sabía quién era. No es que Él necesitaba saber quién era.
No es que estaba triste o estaba desanimado, estaba ahí escuchando radio romántica y estaba escuchando baladas directas al corazón y Jesús estaba mal y necesitaba saber quién era. Realmente no. Pero Jesús hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y si Jesús estuviera aquí en este momento y te hace la pregunta a ti, te mira a los ojos, a tus ojos azules, a tus ojos con legaña o a tus ojos pardos o tus ojos negros, y te mira a los ojos y te dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Tú qué podrías responder? Piensen por un momento, ¿qué dice la gente acerca de Dios? ¿Qué dices tú? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dice el mundo acerca de Dios? ¿Qué dicen? Tal vez algunos dicen, sí, Dios existe, pero como que está lejos, como que no lo siento, como que las cosas de Dios ya pasaron de moda, ya no son igual. Cuando gente dice, ok, mira, si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa guerras? ¿Por qué pasa problemas? ¿Por qué Perú no va al mundial? ¿O por qué todas las cosas? Si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? Si Dios existiera, ¿por qué si Dios existiera, por qué se olvida de mí? ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué me pasó esto? Si Dios existiera, es un Dios lejano. Es un Dios que se ha olvidado de mí, es un Dios que es un mito, una leyenda. Eso pasó hace mucho, eso ya pasó de moda. Es una teoría, es solamente algo que nos han enseñado. Si Dios existe, es un Dios que no se acuerda de mí, porque si no, ¿por qué mis padres se divorciaron? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasé esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué, aunque nadie lo sabe, en mi interior hay un vacío? Aunque nadie lo sabe, tengo cosas que quiero mostrar que todo va bien y siempre con una sonrisa, pero en mi interior hay un vacío. Si Dios existiera, se preocuparía por mí. Si Dios estuviera presente, haría algo. ¿Quién dice la gente que es Dios? ¿Qué dice la gente que es Dios? Mucha gente dice, no, eso fue hace mucho. No, eso fue hace 2000 años y un poco más, entonces ya fue, ya cambió, fue una moda, fue una teoría, fue algo que pasó, pero ahora ya vive la vida y no dejas que la vida te viva. Es un poco ahora, ¿no? Es como ya olvídate de Dios y puedes hacer tu vida porque ya fue hace un tiempo. En esta mañana, en este primer día, yo no te quiero decir quién es Dios. Yo te quiero contar cosas que te hagan a ti saber quién es Dios. ¿Ok? Yo solamente quiero dar cosas que tú tienes que al final responder esta pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién dice la gente que es Dios? Y vamos a responder estas preguntas. Pero antes, ¿qué tal si oramos? Recuerden, Dios nos habla y es mi oración. Y yo creo que en este día, en estos días, Dios te va a hablar. ¿Ok? Y si no sabes qué decir, solo dile, Dios, háblame. Quiero saber que eres real, háblame. Y Dios te va a hablar. ¿Oramos? Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que sea tu palabra hablando a nuestra vida. Señor, ayúdanos. Guíanos, Señor, en este tiempo a escuchar tu voz, a saber que tú nos estás hablando a nuestra vida, Señor. Tú conoces todo de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios conoce todo de nosotros, pero aún Dios está interesado en nosotros. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si el que está a tu costado supiera todo de ti? O sea, todo. ¿Qué pasaría si el que está a tu costado supiera la clave del Facebook y pudiera entrar a todas tus conversaciones? Míralo bien. ¿Qué tal si el que está a tu costado es un hacker? Y sabe absolutamente todo de ti. Hasta lo que dices, lo que haces, lo que sueñas, lo que desayunas, todo de ti. Lo más seguro, el que está a tu costado te miraría y decía, ¿en verdad piensas eso? ¿En verdad piensas eso de mí? ¿En verdad hablaste eso de tal?
¿En verdad no eres tan feliz como dices? En verdad tú parecías bien bacán y mira, en verdad no es así. Si alguien de tu costado, el que está a tu costado, supiera todo de ti, si tú supieras todo de mí, todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, ¿ese pastor hace eso? No, y piensa eso, y también peca, y también hace esto, y también es hincha de Alianza, ¿Qué pasa si alguien supiera todo de ti? Seguramente te miraría diferente. Pero, que no hay alguien aquí que sabe todo de ti. Aquí, pero hay alguien que sí realmente sabe todo de ti. Todo lo que haces cuando nadie te ve, todo lo que eres cuando no estás en el colegio con los amigos o delante de personas. Hay alguien que sí sabe y ese es Dios. Él lo sabe todo de ti, pero Él no te mira diferente. Él no ha cambiado su mirada a tu vida. Él no te mira como, ¿en verdad piensas eso? ¿En verdad esto? Él te sigue amando de una manera especial, de una manera única. Dios es un Dios que aún sabiendo todo de ti, lo malo de tu vida, lo bueno de tu vida, lo que has hecho, lo que haces y lo que harás, te sigue amando. Y ese es Dios en nuestra vida. Algunos dicen, Dios no es real. ¿Cómo puedo saber que Jesús existió hace 2015 años, nació y que existió? Eso es hace mucho tiempo, muchos años. ¿Cómo puedo saber que Jesús existió? ¿Cómo puedo saber que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo puedo saber que en verdad lo que dice la Biblia es real? Y déjame darte algunos puntos. Como te digo, no quiero solamente decirte quién es Dios. Quiero que tú saques tus conclusiones. Número 1, Jesús es real. Jesús es un hombre de la historia. ¿Cómo sabes tú que Einstein vivió? ¿Cómo sabes tú que Platón vivió? ¿Cómo sabes tú que muchas personas en la historia vivieron hace muchos años? ¿Cómo sabemos? Porque hay evidencias de que así fue. Hay escritos y hay gente que ha escrito acerca de estas personas. Hay testimonios de personas que dicen, sí, escribieron y ahorita lo tenemos y las obras, todo lo que hicieron, lo sabemos, lo tenemos. Libros o pinturas o cosas en el mundo que sabemos que han dejado y sabemos que existieron. Ahora, Jesús fue más real que cualquier otra persona en la historia de la humanidad. Hay más testimonios de Jesús que de Platón o Aristóteles o cualquier persona en la historia. ¿Cómo sabemos que tales personajes fueron reales? Por la historia, pero Jesús tiene más evidencia que cualquier otra persona. Ahora, la evidencia que Jesús tiene es de personas que no eran cristianas. Personas que no creían en Jesús, pero escribían de Jesús. Decían, mira, Él existió, Él fue real, Él vivió, Él hizo esto, Él fue tan real o más real que cualquier otro personaje en la historia. Son personas que no necesitaban decirlo, es más, tal vez no hubieran querido decirlo, pero no podían negarlo. Hay un historiador que se llama Cornelio, que él era el historiador más grande de la Roma antigua y él escribió acerca de Jesús. Flavio Josefo, muchos historiadores escribieron acerca de Jesús. Entonces Jesús fue real. Jesús existió, Jesús estuvo en este mundo. Y lo que nosotros sabemos de Él es que sí fue alguien que estuvo aquí. Fue el Hijo de Dios que vino a este mundo para morir por ti y por mí. ¿Por qué? Porque nos ama. La segunda cosa es que Jesús afirmaba ser Dios. Jesús decía ser Dios y nadie podía contradecir que Jesús era alguien que existió. Número 2, ¿podemos creer en la Biblia? La Biblia no es un libro que ha pasado de moda, creemos que es la palabra de Dios. Y la Biblia es más confiable que cualquier otro libro. Es mucho más confiable que cualquier otro libro. La Biblia fue escrito por 40 autores, de diferentes idiomas, de diferentes culturas, en diferentes lugares, en un rango de 1500 años. Fue escrita la Biblia. Ahorita la Biblia es traducida en más de 2200 idiomas, que es
el 90% de todo el mundo. 90% de la población de todo el mundo. La Biblia ha sobrevivido al tiempo, a persecuciones, a crítica, ha dado profecías en el futuro que se han cumplido. Hay arqueología que antes decían, pero esto dice la Biblia y no la arqueología, y después ha habido descubrimientos que dicen y concuerdan con lo que dice la Biblia. La Biblia tiene un carácter moral, es decir, si alguien escribe un libro, si yo escribo mi libro acerca de mi vida, yo no mostraría las metidas de pata. Pero en la Biblia vemos tantas metidas de pata de aquellos que lo escribieron. Es decir, no querían mostrar como que todo iba bien, fueron reales. David fue alguien que se equivocó, Pedro se equivocó, los apóstoles metían la pata cada rato y todo, y ellos escribieron todo lo que sucedía. La Biblia es más confiable que cualquier otro libro en la historia. Jesús es confiable, la Biblia es confiable y la resurrección de Jesús es confiable. La resurrección de Jesús es algo que sucedió hace más de 2000 años o hace más o menos 2000 años y es tan real. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Porque la piedra que tenía la tumba era una piedra gigante. 5 hombres no podían moverla. Había una piedra grande y había un sello que sellaba la tumba. Había una piedra chiquita para sostener la piedra grande. Si era difícil abrirla por delante, era imposible abrirla por dentro. Había un sello romano, había una guardia romana, es decir, por lo menos habían cuatro guardias. 4 guardias ahí en la tumba. Y estos guardias, si ellos no cuidaban bien la tumba, lo que lo hacían es, los mataban. Si ellos no cuidaban bien, ellos morían. Hay testimonios de personas que vieron a Jesús resucitado. ¿Por qué cuento esto? Y es que algunos dicen, no, cristianismo es una fe ciega. Es solamente creer en algo que no ves. Es creer en algo que sientes, pero en verdad no puedes creer en algo sostenible. Pero a lo largo de la historia, el cristianismo es más sostenible que cualquier otra cosa. Ninguna religión en el mundo puede sostener lo que el cristianismo sostiene. Si tú vas a la tumba de Buda, están sus huesos. Si tú vas a la de Mahoma, están sus huesos. Si tú vas a todos, están sus huesos. Pero en la tumba de Jesús no hay nada. Él resucitó con pruebas que no dejan duda de que Jesús existió. Si a ti te gusta leer, investigar, si tú te gusta pensar un poco y tener algo más claro, si tú investigas, Jesús, la Biblia, la resurrección y el cristianismo es más confiable que cualquier otra cosa que tú puedas creer que es real. Ahora, ¿cómo podemos saber quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahora, es importante cuando tú quieres saber quién es alguien, no es tanto lo que dice, sino lo que hace. Es decir, tú conoces a alguien, cómo actúa. Tú conoces, por ejemplo, a ese compañero que siempre llega tarde. No lo mires, no le metas codazo, pero tú sabes aquel que siempre llega tarde. Tú sabes aquel que siempre se presta todo. Tú sabes aquel que siempre está prestando todo. Tú sabes aquel que siempre dice algo y no lo cumple. Tú sabes, lo conoces por cómo actúa. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo es Dios? Tú conoces a tu mamá, tú conoces a tu papá, tú sabes que en algunos momentos tu papá se va a enojar o tu papá va a hacer algo que no es, tú ya sabes cómo va a reaccionar. Tú ya sabes cuando quieres pedirle permiso que tal vez lo abrazas y le dices papito y esto y cosa por aquí. Papá, dame plata para el cine o algo así. Y de ahí ya sabes que te va a dar y tú sabes cómo. Yo me acuerdo cuando mi mamá falleció, pero cuando estaba viva yo sabía cómo actuaba mi mamá. Yo sabía, por ejemplo, cuando yo no vivía muchos años con ellos ya cuando era mayor y cuando iba a la casa, aunque mi mamá siempre le decía, mi mamá decía, ¿tienes hambre? Yo decía, no, está bien, no quiero. Y mamá me insistía por darme comida. Porque no vivía con ella y siempre era como, estarás comiendo bien y todo esto, te ves flaco y la cosa y ya, ok. Y tanto me insistía, ok, mamá, dame, ya, ok, está bien.
quiero comida, pero le decía poquito. Y yo sabía que aunque le decía poquito, era un cerro. Ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben. Tú sabes, conoces. Y yo conocí a mi mamá que cuando era más pequeño, yo crecí con 4 hermanas. Era 2 hermanas mayores, 2 hermanas menores, yo en el medio. Era un sándwich. Entonces era 4 contra 1. Cuando había las peleas, porque ustedes saben, hermanos a veces se pelean, se aman y se pelean. Y cuando era 4 contra 1, en el medio 2 mayores, 2 menores y yo era el sándwich, entonces cuando nos peleábamos, lo que yo hacía era, yo no podía contra ellas, pero hacía algo y salía corriendo. Entonces, mi mamá siempre castigaba a ellas y no a mí, porque yo me iba de la casa, salía corriendo de la casa. Y yo sabía que si esperaba 1 hora o 2, mi mamá ya no me iba a castigar. Ya se le iba a pasar, ya le iba a olvidar. Pero algunas veces no tenía escapatoria. Es decir, yo quería salir corriendo y mi mamá en la puerta así. Y yo sabía que no tenía escapatoria, pero yo también sabía que si a mi mamá, como era el único hijo en casa, 4 hijas, ok, son 4, pero uno solo, un chico, entonces ahí, y yo la miraba a mi mamá con los ojitos como el gatito de Shrek que te mira así como... Yo sabía que si miraba así a mi mamá, no me iba a castigar. A mis hermanas sí, pero a mí no. ¿Por qué? Porque era el único chico, era mi mamá y me amaba y toda la cosa. Entonces, yo sabía cómo actuaba mi mamá y yo sabía qué esperar de mi mamá. Tú también seguramente conoces a tu mamá. Tú conoces a tu papá, sabes cómo actúa. Tú conoces a tu amigo. Sabes que si le dices algo se va a enojar o sabes que si le dices algo no te va a hacer nada. Cada uno es diferente y sabes qué esperar. Ahora, ¿cómo actúa Dios? Para saber cómo es Dios, tienes que saber cómo actúa. ¿Cómo es Dios? Y rápidamente, tengo unos 50 minutos más, entonces, no se asusten, algunos ya están, ok, no se asusten, tengo unos 5 minutos máximo, entonces, presten atención, ok. Tenemos la forma de actuar de Dios, sabemos cómo es, cómo actúa. En Lucas 19 hay una historia de un chato. No es mi historia, es más chato todavía, ¿ok? Se llama Zaqueo. ¿Conocen la historia? Zaqueo era chato, se sube a un árbol para mirar a Jesús. ¿Quién es este Jesús que está haciendo cosas? Entonces Jesús lo mira y lo ve y le dice: Zaqueo, vamos a comer a tu casa. Ahora, me encanta esa historia porque lo que Jesús estaba haciendo ya me logré un cable, ok. Jesús lo que estaba haciendo, estaba invitando a comer a Zaqueo, pero con la comida de Zaqueo, con la plata de Zaqueo. Zaqueo, ven, te invito a comer a tu casa, vamos. Y Zaqueo bajó y se fue. Ahora, ¿cuánto le gustaría hacer esto? Está en la Biblia, es bíblico, entonces, ya sabes, te invito a comer a tu casa, ok. Eso está en la Biblia, entonces quiero ser como Jesús, tienes que aceptarlo, ok. Entonces, Zaqueo, eso pasaría desapercibido si es que Zaqueo era alguien con quien nadie se quería juntar. Era alguien mal visto, era alguien que hacía cosas malas, era recaudador de impuestos, era la Suná de ese tiempo. Entonces nadie miraba bien a Zaqueo. ¿Sabes por qué? Porque Zaqueo pedía impuesto y pedía más. Es decir, era un chorizo, era un ladrón, era un ratero. Entonces nadie se quería juntar con él. Pero Jesús sí. Jesús le dijo: Zaqueo, ven, baja, vamos a comer a tu casa. Y Zaqueo fue y comió. Y después que Zaqueo dice que estuvo con Jesús, después dice: ok, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a devolver a los pobres la mitad de mis bienes. Y si a alguien he estafado, le voy a devolver 4 veces más. Ahora, esto quería decir, la mitad de los bienes de Zaqueo, más 4 veces de lo que han estafado. Zaqueo había estafado a todos pagaban impuestos. Entonces, eso quería decir que Zaqueo se iba a quedar aguja. Pero Jesús no vino y le dijo: Zaqueo, ven, pero tienes que ser una buena persona. Zaqueo, tienes que ser mejor persona. Tienes que devolver la plata que has robado. Zaqueo, tienes que hacer algo diferente. Cambia. Mira, te portas mal. Mira, Zaqueo, tú eres malo. Chato y malo, no puedes.
no puedes comportarte bien. ¿Le dijo esto Jesús? No, Jesús solo le dijo, Zaqueo, vamos a comer. Zaqueo, pasó algo en esa comida que al final Zaqueo, lo que le importaba más, que era el dinero, ya no le importaba tanto. Entonces Jesús, ¿cómo actúa Jesús? En la historia de Zaqueo podemos ver que Jesús no te pide que cambies, no te pide que seas una mejor persona. Jesús no te pide que tú te portes bien. Jesús lo único que te pide es, vamos a comer, vamos a tener una amistad, vamos a tener una relación. Quiero que me conozcas. Y producto de eso viene todo lo demás. Si tú has querido ser una buena persona, Jesús no te pide eso. Jesús te pide, búscame, conóceme, mira cómo yo te amo. No importa cómo eres, búscame. Y Jesús produce un cambio. Número 2, hay otra historia de la mujer adúltera, es decir, una mujer que estaba haciendo cosas malas. Los que eran los más estudiosos de la Biblia ahí en ese tiempo la sacaron y dijeron, Jesús, mira, ella está haciendo pecado, ella está haciendo cosas malas, castígala, ella es culpable. Y Jesús lo que dice es, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, Jesús no negó que ella estaba haciendo algo malo. Jesús dijo, ¿sabes qué? Todos hacemos algo malo. ¿Quién ha dejado de hacer algo malo? Entonces que tire la primera piedra quien lo ha dejado. Y Jesús lo que hizo es mostrar un amor diferente. En la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo se fue, gastó toda la plata, hizo lo que quiso, se fue a hacer lo que quiere, y cuando volvió el padre igual lo amaba. Hay una historia en Mateo 20 de los trabajadores de la viña, que algunos fueron a trabajar un día, mediodía o solamente una hora, y el dueño, que es Dios, le dio lo mismo que a todos. Es decir, Dios no te da lo que tú mereces, Dios te da lo que tú no mereces. Eso se llama gracia. Eso se llama algo que no merecemos. Dios te da algo diferente. Hay una mujer samaritana en Juan 4 que se encontró con Jesús y tuvo un encuentro con Jesús, y Jesús fue a buscarla a ella. Era una mujer que nadie más se quería juntar. Era samaritana. Judíos no se juntaban con samaritanos. Era algo en contra de su nación. Y encima era mujer. Entonces, en ese tiempo era algo difícil para alguien hacerlo. Pero Jesús fue a buscar a esta mujer. Jesús llamó a Mateo un recaudador de impuestos también. Jesús dice en Lucas 6, ama a tus enemigos. Si alguien hace algo contra ti, ámalos, ora por ellos. ¿Por qué? Porque todos aman a los que se portan bien. Todos aman a sus amigos, pero nada haces de más si es que haces eso. Pero si es que amas a tus enemigos, estás haciendo algo diferente. Jesús es tan real, la Biblia es tan confiable, la resurrección es tan confiable, que podemos saber quién es Dios. Jesús no solo era alguien que hablaba bonito, no era alguien que metía floro bonito, no era alguien que te decía palabras bonitas, era alguien que vivía algo diferente. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Mientras que la banda va subiendo para terminar con una canción más, en esta mañana hemos hablado acerca quién es Dios. Pero Jesús en Lucas 9 hace una segunda pregunta. Jesús en Lucas 9 hace una segunda pregunta. La segunda pregunta es, mientras que los músicos se dieron la vuelta, ok. La segunda pregunta que Jesús hace, ok. La primera es, ¿quién dice la gente que soy yo? La segunda pregunta es una pregunta directa. ¿Quién dices tú que soy yo? Ya no dice quién dice la gente, sino ¿quién dices tú que soy yo? María, ¿quién dices tú que soy yo? Juan, ¿quién dices tú que soy yo? José, ¿quién dices tú que soy yo? Es decir, Jesús
hizo una pregunta directa. Jesús hizo una pregunta directa. Es decir, Jesús se acercó y dijo: ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Cuál es tu nombre? Ángelo. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Adriana, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Sebastián, ¿quién dices tú que es Jesús? 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 ¿Tú puedes responder esa pregunta? ¿Tú puedes responder esa pregunta? ¿Quién dices tú que es Jesús en tu vida? ¿Quién dices tú? ¿Quién dices tú? ¿Quién dices tú? ¿Quién dices tú? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú quién es Jesús? ¿Quién dices tú quién es Jesús? Si Jesús estuviera aquí en este momento y te mira directamente a los ojos y te dice: ¿quién dices tú que soy yo? No solamente qué dice el mundo, ¿qué dices tú? Y eso vamos a hablar el día de mañana. Y despedimos con una alabanza más. Ponemos de pie para poder responder a esta pregunta con este cántico. Y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos Un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto broten ríos. Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
salvación. Hosana al Dios altísimo.